25 de enero, ¿sí estamos 25 de enero? Estoy bien, ¿verdad? Ahora con eso del jet lag y todo eso ya no sé a veces qué onda, pero ahí andamos. Y el nombre de la prédica el día de hoy es El Hijo Pródigo. Y pues, esa historia la podemos ver en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Ahí el Señor, a partir tenemos en el capítulo 15, esa historia, Lucas 15, si quieren abrir su Biblia ahí. Y son 3 historias en una, pero las 3 hablan de algo muy parecido. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, entonces le refirió en Lucas 15, 3. Entonces él le refirió esta parábola, o sea, ahí dice, le refirió esta parábola. Y cuando dice eso, empieza a hablar de 3 historias distintas. Entonces las 3 son una parábola. Y la primera historia es de la oveja perdida. Sí, ya hemos escuchado, hasta hay un canto de eso, ¿verdad? Y la segunda historia es de la moneda perdida. Y la tercera historia es el hijo perdido. ¿Sí? Y fíjense que en las 3 historias, cuando se encuentra lo que estaba perdido, hay un regocijo, hay una alegría. Como nosotros, yo estaba recordando que mi esposo y yo nos pasó que nuestro perrito se nos fue. Bueno, los 2 se nos fueron y uno ya falleció. Pero el otro, que todavía está vivo, que todavía lo tenemos en casa, en una ocasión se nos fue y ya lo hacemos por perdido, se fue 3 días, ¿verdad? Creo que les comentamos. Y pusimos, me encargué de poner ahí anuncios por toda la colonia y todo hasta que salió. Y fue una inmensa alegría que un día en la madrugada un taquero ahí nos habló, oigan, este perrito de tal características pasó por aquí, no es suyo. Iba para tal dirección y ya yo intuí que era mi casa, ¿verdad? La casa de nosotros. Y sí, es de nosotros, gracias. Apenas donde salí, ya venía llegando el perrito y pues nos dio mucho gusto recibirlo después de 3 días de perdido, ¿verdad? Eso nos pasó personalmente y sí, qué gran alegría es cuando encuentra uno lo que se pierde. Y en esta situación, pues, por ejemplo, en la parábola del hijo, donde el pastor va por la oveja perdida, pues ahí representa al Hijo, al Señor Jesucristo, que va y busca esa oveja hasta donde está, en ese, no sé si ahí mencione, pero creo que no, pero donde esté, en un arbusto, o en un risco, o en el borde de un precipicio, hasta ahí fue el pastor a rescatarlo. Y ese es el Señor, eso representa al Señor Jesucristo, que viene y salva a la oveja, viene y salva al pecador, ¿verdad? La segunda parábola, o la segunda parte de la parábola es la moneda perdida, y la mujer se regocija cuando la encuentra. Esta representa al Espíritu Santo, porque cuando la mujer encuentra la monedita, la moneda, ¿verdad?, que representaba un día de salario, se regocija. Pero ¿para qué la quería la moneda? ¿Para que adornara? Como a veces algunos nos gustan coleccionar, ¿verdad? No, la quería para usarla. Y eso representa el Espíritu Santo que nos busca a los perdidos para usarnos, ¿verdad? Y la tercera parábola, o la tercera parte de la parábola, perdón, es Dios como Dios Padre, ¿sí? Que Él busca a los perdidos para tener comunión con ellos. Cuando el hijo pródigo va y vuelve, Él sale corriendo, ¿verdad?, a recibirlo y busca a los perdidos. ¿Para qué lo recibe? ¿Para regañarlo? No, para tener comunión con Él. Ansiaba tener esa comunión, ¿verdad? ¿Tienen frío o tienen calor? A mí ya me dio calor. Frío. Bueno, y pues podemos ver aquí en esta situación, esta triple aspecto de la salvación, ¿verdad? El Hijo nos salva como la oveja, el Espíritu nos busca para usarnos y el Padre nos busca para tener comunión con Él, con nosotros. Y es la parábola reina, se le llama
a la del hijo pródigo, que involucra a estas dos más, y ha sido la puerta de esperanza para muchos fatigados vagabundos espirituales, ¿verdad? Que hubo y que sigue habiendo hasta la fecha, muchas personas necesitadas espiritualmente de Dios. De hecho, quisiera que la leyéramos la parte del hijo pródigo, ahí en el capítulo, en el versículo 11, Lucas 15:11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Y luego viene la otra parte, hasta terminar el capítulo, donde llega el hijo mayor y se molesta por este recibimiento que le hicieron a su hijo, a su hermano, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver algunos aspectos muy importantes de esta historia, como es una petición egoísta que hace este muchacho joven, el hijo menor, ¿verdad? Y luego, después de esa petición, sigue otra situación, inmediatamente se descarría, un descarriamiento, no sé si sea una palabra, porque descarrilamiento pues es lo que pasó ahora con los trenes, ¿verdad? Que también fue tremendo, y aquí en México y también allá, recientemente, por cierto, en España, gracias a Dios no nos tocó. Me doy muchas gracias a Dios porque llegamos y escuché esa noticia, y wow, ¿no? Entonces, el descarriamiento de un alma es igual también de catastrófico. Cuando ves que un hijo o que una persona amada se está yendo por un camino mal, o un padre, o un hermano, o un familiar que sea, oye, pues, qué impotencia, ¿verdad? Y ponte a orar y ponte a veces, a lo mejor a esas personas, si les quieres dar un consejo, no lo reciben. Entonces, es una cosa que nos pone a veces, nos preocupa cuando vemos un descarriamiento de alguien, ¿verdad? Y luego la vida perdida de este muchacho se describe aquí en esta parábola, y él en su perdición intenta reaccionar y solucionar las cosas, porque entra en un apuro, ¿verdad? Y ese apuro, pues es esa hambre que viene después de que se gastó todo, ¿verdad? Y hace un esfuerzo por salir adelante, buscando algún trabajo en que sostenerse, y como todos sabemos, se encuentra el más vil de los trabajos para un judío, ¿verdad? Y posteriormente
también ahí podemos ver una carencia de amigos, porque en el mundo las amistades muchas veces son no reales, ¿verdad? Se sabe que si la persona tiene dinero y hace fiestas y gasta y regala y cosas, pues mucha gente lo visita y compadre y esto y lo otro, y nada más se queda pobre y ya nadie lo visita, ¿verdad? A lo mejor puede entrar en deudas, oye, viene y hasta lo meten en la cárcel, y ¿quién lo va a ir a sacar de ahí? Pues no, que tenía tantos compadres, tantos amigos, y nadie, ¿verdad? Nadie da la cara. Entonces hay una carencia de amigos en esa situación. Y después viene una resolución que él toma y despierta, ¿verdad? Y reacciona. Y a final de cuentas, tenemos nosotros lo que es un maravilloso regalo de parte de su Padre, que es aceptarlo con gracia, con alegría, con amor, ¿verdad? Y que es como Dios nos acepta a nosotros también, ¿verdad? Entonces, esa, en resumidas cuentas, es la historia, pero quisiera detenerme, tenemos tiempo todavía en cada punto para explicarlo. Y, por ejemplo, en el versículo 12, donde dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. En aquel entonces, el hijo mayor se estaba estipulado que se le debería de dar 2/3 de la herencia total de los padres, y del otro tercio quedaba para los demás hijos. Era como debía ser, ¿verdad? Y él estaba reclamando, como quien dice, esa parte, ¿verdad? Que le tocaba. Dice, dame la parte de los bienes. Aquí podemos ver una situación egoísta, dame, ¿verdad? Y muchos en nuestros tiempos también queremos tener grandes bendiciones de Dios, queremos los bienes y bendiciones, ¿verdad? Dame, Dios, dame un carro, te pido por un trabajo, te pido por esto, lo otro, ¿verdad? Por un proyecto, por una pareja, por esto, aquello. Y queremos las cosas que pensamos que nos corresponden, pero luego, así como el hijo pródigo dice, para gastarlo en sus propios placeres. El hijo pródigo estaba totalmente indiferente a la sabiduría del padre o a los sentimientos del padre, ¿verdad? Como hemos escuchado que en algunas sociedades como asiáticas respetan mucho a los ancianos, ¿verdad? Oye, lo que diga, ¿no? Y de hecho así debe ser, ¿verdad? Nada más que occidentalmente nos hemos echado a perder, pero el padre o el abuelo o la persona de más edad pues tiene un acervo de sabiduría que si no se respeta, si no se toma en cuenta, se está desperdiciando, se está malgastando eso. Y esto que él estaba diciendo era deshonroso para el padre, estarle pidiendo la herencia antes, incluso sí se podía hacer. Está descrito de acuerdo a la cultura de los judíos, sí se podía hacer, pero no era bien visto, ¿verdad? Era como, ya no me importa, papá, o sea, si te vivas o mueres, yo ya quiero mi dinero y quiero hacer mi vida. Era como que casi matarlo en vida al padre, ¿verdad? Y bueno, nosotros cuando le pedimos a Dios cosas para nuestro propio disfrute, sin estar considerando los caminos de Él, también es deshonroso, ¿verdad? Porque Dios nos da muchas cosas, materiales o habilidades o dones o capacidades o bendiciones o disfrutes de algún tipo de cosas, ¿verdad? Pero a veces intentamos gobernar nuestra vida, nuestras propias vidas, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y ahí pues también estamos nosotros haciendo lo mismo que el hijo pródigo, deshonrando a Dios, ¿verdad? Por cierto, ¿qué significa pródigo? Pródigo viene de prodigum en latín y de un verbo que es prodigare, que es dar, empujar hacia adelante o aventar o soltar hacia adelante, ¿verdad? Como
en exceso, ¿verdad? Yo me imagino que es como alguien que no tiene llenadera, le das y todo lo tira, todo lo avienta. Ese es pródigo. Pero también en el griego esa misma palabra se usa para sembrar semillas. Entonces, qué interesante que se puede usar en dos connotaciones, ¿verdad? Donde dice, aquí el versículo, vamos al 12. A ver, ¿cuántos los vienes? Donde dice 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, perdón, en el 13, donde dice que desperdició. Esa palabra para nosotros suena negativo, ¿verdad? Que es esto, despilfarrar o ser pródigo, pero también significa sembrar. Entonces, lo que Dios nos da, me hizo pensar eso, ¿verdad? Que a veces o lo podemos echar a perder o despilfarrar, o sembrar en algo bueno, en algo que va a ser de beneficio a lo mejor para tu familia, o para tu iglesia, o para tu comunidad, o para los que te rodean, o para alguien necesitado, ¿verdad? Y eso es el mismo verbo puede ser negativo o positivo, ¿verdad? Y bueno, esa es la petición egoísta que él hizo en el versículo 12, dame. Y casi es una orden. Entonces, el segundo punto es el descarriamiento. Curiosamente, dice que poco tiempo después, pues ya no se aguantó, ¿verdad? Y se fue. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, lejos, a una provincia apartada. Y esa provincia apartada representa una condición o una esfera de la vida en donde no se toma en cuenta a Dios. Ahí no es conocido Dios el Padre, ¿no? Y para que él haya tomado esta decisión, debe haber caído en un terrible estado pecaminoso, ¿verdad? Para poder decir, cambiar a un padre bondadoso, un padre rico, por una vida, buscar los placeres terrenales, ¿no? Aquí se llama, eso es ser voluntarioso, es ser rebelde contra Dios, ¿verdad? Y a veces podemos nosotros señalar en la historia, mira lo que hizo, pero a nosotros también nos puede pasar y nos pasa, ¿verdad? Somos rebeldes contra Dios y cambiamos las cosas de Dios por otras cosas que no son, o sea, cambiamos las prioridades, tristemente, ¿verdad? Y nos puede pasar, y nos ha pasado, y nos puede estar pasando, para tomarlo en cuenta. Entonces, él llega, pide dinero, se va después de días, lejos, donde nadie lo conozca, y ahí tiene una vida perdida. Dice que malgastó sus bienes, en el versículo 13. Cambió la vida la comunión con el Padre por la comunión con los impíos. Una vida perdida con los impíos. Qué bonito es cuando alguien se convierte, ¿verdad? A Dios, de estar con los impíos y empieza a dejar esas amistades y luego ya está en el camino de Dios. Pero qué terrible cuando es lo opuesto. Y es algo lógico que pasa, que los que se apartan de Dios malgastan los dones preciosos, ¿verdad? Como tenemos un ejemplo por ejemplo, no sé, no sabemos las vidas, ¿verdad? Ni siquiera de los artistas, pero por ejemplo Elvis Presley, que Elvis Presley tenía un don maravilloso de su voz, y él se fue por el mundo, ¿verdad? Y empezó a cantar hasta finalmente ya en unas etapas donde empezó a moderar un poquito más, hizo por el intento y grabó unos himnos cristianos, ¿verdad? Porque de chiquito él lo llevaban a la iglesia y él oía el coro y se ponía enfrente, porque le llamaba la atención la música. Entonces él escuchó el evangelio, pero tuvo un gran don, sí, fue famoso mundialmente, sí, y grabó muchos discos, sí, ganó mucho dinero, sí, pero se perdió
entre tanta vanidad, ¿verdad? Bueno, no sabemos si al final buscó al Señor en una oración, con perdón, esperemos que sí, ¿verdad? Pero fíjense, los dones también se pueden malgastar. Entonces, tener cuidado nosotros en que los dones que Dios nos da, usarlos para Dios, ¿verdad? Y a veces nuestro mismo Dios nos va, no sé si decir la palabra, ¿verdad? Nos va podando o nos va dirigiendo cuando ve que nos estamos usando las cosas para otro motivo, ¿verdad? A mí me ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, con la guitarra, con el piano, ¿verdad? Y yo de muy joven quería ser guitarrista clásico, fue una de las posibles carreras que se me antojaban estudiar, ¿verdad? Pero no, o sea, el Señor tenía un plan y la guitarra como quiera me la dejó estudiarla 10 años, ahí está, mijo, estudiarla 10 años, yo la estudié 10 años, hasta por nota y todo, y todavía de manera, o sea, yo la voy a seguir practicando, ¿verdad? Primero Dios, pero ya sé que la prioridad es Cristo, ya me enseñó por las buenas o por las malas el Señor que pues estamos, en la prioridad es Él, su palabra, su mensaje y el Evangelio y seguirlo, ¿verdad? Entonces ya esas cosas pasan a un segundo nivel, o el Señor mismo te da la forma de que lo vayas poniendo en un segundo nivel, porque a veces es muy difícil, ¿verdad? Y bueno, esa caída, esa crisis, esa crisis que él tuvo se agrava porque viene un hambre, y en esa palabra hambre se menciona, da a entender con la palabra original de que es una como plaga, ¿verdad? Como ahora que fue la pandemia, algo que no tienes para dónde hacerte, y así le pasó a él. Oye, pues ya no supo qué hacer, se quedó sin amigos, se quedó sin dinero, se quedó sin energía, sin un lugar, un techo, sin comida, y esta gran hambre va a alcanzar a todos los que se apartan de Dios. El hambre del alma también alcanza a los que gastan sus dones en lo que no es pan. Esto me deja pensando también los que gastan en lo que no es pan. Oye, pues nosotros, bueno, en general, ¿verdad? Nos pagan y todo, y ¿en qué gastamos el dinero? ¿Verdad? Porque son las necesidades básicas. Y si estamos invirtiéndolo en otras cosas que son vanidad, pues aguas, ¿verdad? Cuidado. Ahora, dice, encontró por amarga experiencia que los rebeldes habitan en tierra calcinada. Y como hay un versículo en las bienaventuranzas que dice lo contrario, ¿verdad? Los mansos heredarán la tierra. Por tanto, si lo opuesto sería los rebeldes van a heredar pues lo opuesto, ¿verdad? Nada, una tierra sin capacidad de ser productiva, ¿verdad? Y cae en esta gran jaque mate, vamos a decirlo así, para los que les gusta el ajedrez, ¿verdad? ¿Y para dónde te haces? Entonces, él ya había perdido todo, ya ni siquiera su religión le interesaba porque pues era judío, ¿verdad? Bueno, lo está contando el Señor Jesús como parte de la cultura judía. Oye, pues hay un trabajo, o sea, se allegó a una persona que cuidaba, que tenía unos altos de centros, ¿verdad? Un ciudadano, donde dice que se allegó, esa palabra no es de que fue y le dijo, oye, ¿qué onda? Dame trabajo, ¿no? No, fue y lo agarró, por favor, ayúdame, necesito un trabajo, o sea, si quieres yo te los cuido a esos cerdos, no me importa, pero eres judío, no importa. Y él se vendió hasta sí mismo, ¿verdad? Se vio obligado a darse a sí mismo, porque había malgastado ya todos sus bienes y privilegios.
Y muchas veces así nos pasa a nosotros, ya para cuando acuerdas, ya atravesaste tus principios, ¿verdad? Estamos haciendo cosas que Dios no acepta, ¿verdad? Y estamos esclavizados, porque ahora ya nos metimos en un broncón y en una esclavitud, porque aquí también este muchacho ya no tenía para dónde hacerse, si ya estaba ahí, hasta se le antojaba en el alimento de los cerdos, ¿verdad? Y se metió en un trabajo que no debía haberse metido, y pues aquí hay una situación que son las algarrobas. Es un árbol de allá del Mediterráneo que es grande, da sombra bastante y da como unas vainas con unas semillitas adentro que son dulces. Y de hecho las muelen esas vainas, como en la casa de Areli, papá. ¿Te acuerdas que había unos árboles que tienen unas vainas? ¿Cómo se llaman? ¿Guamuchi? Se me olvida el nombre, pero se comían esas cosas, ¿verdad? Creo que sí. Así son esas, así como algarrobas, son esas vainas así cafés. Bueno, ¿qué creen? Estoy investigando y eso se usa también como sustituto del cacao. Claro que el cacao tiene otras sustancias, ¿verdad?, nutritivas. La algarroba un poquito menos, pero sí es alimento. Y ese se muele y se hace polvo y se puede usar, ¿verdad?, hasta para el ser humano. Entonces él se le antojaba eso, ¿verdad?, esas vainitas. Y en ese momento se le viene, se da cuenta también de que no tiene amigos, porque dice, nadie le daba nada. O sea, en el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni siquiera había alguien ahí para darle o decirle que sí podía tomar de ese alimento. Estaba miserable y arruinado por su propia insensatez y anhela la satisfacción que se le da a los animales, envidiando a los cerdos. Y cuando un pecador está así completamente deshecho por su mismo pecado, nadie le va a dar nada a esa persona, ¿verdad? ¿A poco ustedes han visto algún drogadicto y que quiere más droga y se le da dinero? Pues no, pues a ver cómo le haces, ¿verdad? A veces se espera más, como dice esto que escribí, espera más calor de un témpano de hielo, ¿verdad? Aunque como cristianos, pues sí, debemos acercarnos a ayudar, ¿verdad? No, a lo mejor no proveyendo para el vicio, pero sí de alguna u otra forma ayudando. En este caso, aquí no había nadie que le ayudara y bueno, él dice, me levantaré. Aquí quiero hacer, bueno, como ya dije ahorita, en estas crisis, si lo aplicamos a nosotros, podemos cambiar algo por la comunión con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si caemos en una relación de amistad o en alguna relación profunda con alguien y esa persona nos está desviando y nos va desviando poquito a poquito, y no quiero dejarlo porque también quiero esta relación de amistad o incluso más profunda y no quiero dejarlo, esta amistad. Pero me está desviando, ya no estoy yendo a la iglesia, ya estoy cayendo en prácticas que esta persona también hace y tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Pero ahí es donde a veces puede la persona quedar esclavizada o reaccionar, como en este caso. Pero les voy a leer, no se vayan a asustar, porque voy a hablar un poquito fuerte. Pero les voy a leer una cosa que encontré aquí también en esta investigación de este tema, que es un lamento, ¿verdad?, de una persona que está desesperada. Dice así: ¡ay, cómo he servido yo al diablo! Aún sigo anhelando cosas llenas de maldad, porque
porque, oh Dios mío, la luz vi, mas en la más negra noche me hundí. Lo voy a repetir. Ay, cómo he servido yo al diablo. Aún sigo anhelando cosas llenas de maldad, porque, oh Dios mío, la luz vi, mas en la más negra noche me hundí. Qué impresionante frase. Esperemos en Dios que no nos toque decirlo de verdad, ¿verdad? Pero siempre puede haber tentaciones que nos desvíen y a pesar de ver la luz, hundirnos en la más negra noche, como este lamento, ¿no? Dice, y aquí él a lo mejor hizo este lamento, pero luego tiene una resolución muy noble, dice, me levantaré, en el versículo 18, e iré a mi padre. Y aquí vemos que esta persona llena de orgullo, que lo había llevado a estos actos de locura, ahora vuelve en sí. Y entonces recuerda la casa de su padre. Y si yo lo aplico aquí dice, la casa de su padre, recuerda la casa de su padre y la provisión que hay allí. Y yo me quedo pensando que si nos apartáramos, por ejemplo, dejen ustedes de venir a la iglesia, apartarnos de Dios, ¿verdad? Pero y luego recordar, Dios nos da esa gracia de que recordemos cuando estábamos con Él. Oye, mira nomás, ahora estoy fumando, ahora estoy tomando, ahora estoy haciendo esto, lo otro, ahora ya digo malas palabras, tengo muchos problemas con mi esposa y esto y lo otro. Oye, pero yo un tiempo estaba con Dios, acudí a la iglesia, me alimenté, o sea, tuve comunión. ¿Sabes qué? Ya estuvo bueno de esta vida, voy a regresar voy a pedir a los hermanos que me perdonen, aunque a lo mejor nosotros no tenemos por qué andar pidiendo que nos pidan disculpas, ¿verdad? Pero a una persona que pueda pensar así, pues qué bueno que Dios le dé esa capacidad de revirar, porque tenemos un Dios de segundas oportunidades, de terceras y cuartas y quintas, ¿no? Ahora, en la facultad ¿hasta cuántos llegamos? Bueno, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y pues si queda un fuego ahí ardiendo que se está apagando y queda una brasita y revive esa brasa, qué bueno que se encuentre una esperanza, ¿verdad? De vivir en una vida disipada a volver a Dios. Y lo importante es que no solo dijo, me levantaré, sino que lo hizo, ¿verdad? Y a veces nos quedamos en el pensar, hacer las cosas, pero no damos el paso de hacerlo. Y aquí estaba ya recuperada la cordura y entonces viene la recepción que le da el Padre, llena de gracia. En el versículo 20 dice que se echó a su cuello y le besó efusivamente. Y en aquel entonces no era bien visto que un jefe de familia corriera por algo y menos por ejemplo, aquí como que se estuviera humillando, ¿verdad? Si nos acordamos de cuando David danzó y bailó y danzó, ¿verdad? Por la alegría que tuvo y pues se vieron sus piernas y después su esposa lo criticó, ¿verdad? Oye, te estás ridiculizando, ¿verdad? Bueno, algo parecido aquí pasaba de que no, el padre de familia debería guardar una compostura, no andar corriendo, ¿verdad? Y menos en público. Pero no, al padre no le importó, él corrió y se echó al cuello de su hijo. Y ese hecho echó en el acto, echó fuera los temores del hijo pródigo. Y él comenzó a confesar
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque ellos no pueden decir contra Dios, no, era una manera de evitar decir el nombre ¿verdad? De Dios, era contra el cielo, para no blasfemar. Entonces al menos había mantenido ese temor de Dios, ¿verdad? De no decir el nombre de Dios en vano. Y he pecado contra el cielo y contra ti. Pero allá al Padre no le importó eso. Con verlo volver era su mayor confesión, su mejor confesión. ¿Qué valor hay en una confesión que no implica apartarse del pecado? Y aquí les comparto Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Nadie le daba en aquella provincia apartada, pero ahora todo lo que está en sus manos, todo está en sus manos. Lo que es del Padre está a su disposición, ¿verdad? Y al tomar su parte había perdido ya pues todo derecho, ¿verdad?, a una bendición posterior, pues ya se lo había gastado todo, ¿verdad? Pero de todas maneras al regresar Él es salvo por la gracia y el Padre está feliz. Y también el Padre, cuando volvemos a Él, aunque hayamos pecado, el mayor pecado que te imagines, Él va a estar feliz si volvemos a Él. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, Efesios 2:8. Y su gracia es suficiente para todos los que acuden a Él. Y no solamente, a veces ni siquiera acudir, porque como dice Lucas 19:10, que es el versículo principal de este Evangelio de Lucas, que dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y esto qué se había perdido? La humanidad, el ser humano, tanto judíos como gentiles. Los judíos porque tenían todo el conocimiento pero no obedecían, y los gentiles porque todavía no les había alumbrado, pero ya era un momento con el Señor Jesús de que pudieran ser salvados, buscados y salvados, y usados, como vemos en la moneda, ¿verdad? Les quisiera pedir si podemos poner si se puede, ¿verdad? No sé si una imagen, que es un cuadro de Rembrandt, y aquí podemos ver lo que llama mucho la atención es los matices, que donde está el Padre, donde está el Padre, por acá podemos ver al Padre con túnica roja, ¿verdad? Y el Hijo está ahí con él. Si se fijan, al fondo hay unas personas en otro plano que están observando la escena, y a la derecha está el hermano mayor. De hecho, si ven la cara se parece al Padre, ¿verdad? Hasta trae una túnica roja. El Hijo, ¿qué túnica trae? Ya no trae unos harapos ahí, una ropa amarillosa, marrón, andrajosa, ¿verdad? ¿Y qué pelo trae el Hijo? Está pelón, no tiene pelo. Entonces, hasta nos recuerda a los prisioneros de guerra, ¿verdad? O en los soldados. Ay, gracias. O en los soldados, cuando los rapan, o a los prisioneros, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué lo hacían? Para quitarles la personalidad, ¿verdad? Y que fueran un número más. Órale, ya no eres Juan Pérez, ahora eres 458, no sé qué, ¿verdad? Ahora también vemos las manos del Padre, donde está consolándolo, abrazándolo, ¿verdad? Hasta dicen que una mano es como femenina y otra como masculina, ¿verdad? A veces necesitamos
¿verdad? Los dos aspectos. A lo mejor un apoyo, ¿verdad? Y otro, por otro lado, un consuelo. Y el hijo, también como tiene los pies, en uno hasta la chacla ya se le cayó, ¿sí? Y tiene aparentemente como heridas en el pie. Y en el otro la sandalia pues está desgastada. Es muy interesante este cuadro porque Rembrandt en su vida de joven también se hizo autorretratos en donde salía con un sombrero y una pluma y una copa y con su esposa como gozando de la vida, ¿verdad? Como en un burdel. Pero Rembrandt tuvo también muchas crisis en su vida, que se murió sus hijos, su esposa se murió y luego se tuvo otra pareja y luego también tuvo problemas, tuvo otro hijo, se murió. A final de cuentas, 3 mujeres ya se murieron o ya no estuvo con ellas, quedó solo. Creo que nada más quedó con un hijo y una hija y una nieta o algo así. Y no fue rico tampoco, Rembrandt. Entonces, en las últimas etapas de su vida, él dibuja este cuadro y aparentemente Rembrandt, ¿no? Donde vuelve al padre, donde ya recapacita y vuelve. Y si se fijan, algo que no se alcanza a notar mucho aquí, pero lo que sí conservó fue la espada. Aquí está una espada que conservó que su padre le había dado. Y al menos eso conservó para recordar que era hijo, ¿no? Y otra cosa que podemos ver es lo de que no tiene pelo también puede ser como un bebé. Alguien dijo que tiene la cabeza de un bebé. Entonces, para entrar en el reino de Dios, debemos de volver a ser como niños, ¿no? Este cuadro pues es muy, muy ilustrativo de lo que es el amor de Dios para con nosotros y cómo Él nos recibe, ¿verdad? Con los brazos abiertos y nos perdona y nos consuela en esta vida si nos apartamos, ¿verdad? Y pues hermanos, aquí voy a terminar, no está muy larga